Hola, este video se va a tratar sobre la formación de hidrosales. Pero antes de empezar con la práctica, vamos a repasar algunos conceptos teóricos. Para poder formar un compuesto, en primer lugar tengo que conocer su ecuación de formación. Esta ecuación me indica los reactivos necesarios para obtener dicho producto. En el caso de las hidrosales podemos ver que si un hidrácido reacciona con un hidróxido, se forma una hidrosal además de agua. Debajo encontramos un ejemplo de formación de una hidrosal. En este caso, el ácido clorhídrico, que es un hidrácido, reacciona con el hidróxido de sodio, que sería la base. Y se obtiene como producto el cloruro de sodio, que es una hidrosal, junto con agua. Vemos cómo se cumple lo que establece la ecuación de formación del compuesto. Además de la ecuación de formación, debemos conocer la fórmula general. Esta fórmula general indica el tipo de elementos que forman parte del compuesto y cómo están ubicados. En las hidrosales vamos a ver que siempre vamos a encontrar un metal junto con un no metal. Primero se escribe el símbolo del metal, en este caso está simbolizado con la letra M mayúscula. Y luego se escribe el no metal, que está representado con la letra X. A su vez, cada uno cuenta con un subíndice. El subíndice del metal, en este caso N minúscula, va a estar dado por la valencia o número de oxidación del no metal. Mientras que el subíndice del no metal, que está representado con la letra M minúscula, va a estar dado por la valencia o número de oxidación del metal. Es decir, que hay un intercambio de valencias para que se forme el compuesto. Debajo encontramos un ejemplo que sería la fórmula del sulfuro de aluminio. Vemos que se cumple lo que establece la fórmula general. Primero encontramos el metal, que sería el aluminio, seguido del no metal, que sería el azufre. El aluminio tiene un subíndice 2. Este subíndice está dado por la valencia o número de oxidación del azufre. En este caso el azufre trabaja con número de oxidación -2 o valencia 2. Por otra parte, el subíndice del azufre, que es 3, está dado por la valencia o número de oxidación del aluminio. Como sabemos, el aluminio solamente tiene el número de oxidación +3 o la valencia 3. Por último, vamos a ver las normas de nomenclatura tradicional. Como sabemos, todos los compuestos tienen un nombre compuesto por dos partes. La primera parte es el nombre genérico y en general nos indica el tipo de compuesto que tenemos, por ejemplo, óxido, hidróxido o hidruro. Sin embargo, en las hidrosales ocurre algo diferente. El primer nombre no me indica el tipo de compuesto que tenemos, es decir, el primer nombre no va a ser sal, sino que va a estar dado por el ácido, en este caso el hidrácido, que reaccionó para que se forme la sal. Vamos a tomar de referencia el nombre del ácido, pero vamos a cambiar su sufijo. Mientras que en el ácido el nombre está dado por el elemento y el sufijo hídrico, en la sal va a estar dado por el elemento, pero en este caso con el sufijo uro. Entonces de hídrico pasamos a uro. Debajo podemos ver el ejemplo del ácido clorhídrico. Vamos a suponer que usamos el ácido clorhídrico para formar una sal. Entonces de clorhídrico en el ácido pasaría a cloruro en la sal. El segundo nombre o nombre específico en este caso va a hacer referencia al hidróxido que reacciona para que se forme la sal. Y vamos a usar su nombre tal cual como aparece en la base. Por ejemplo, si tengo el hidróxido férrico y pretendo formar una sal con ese compuesto, el segundo nombre de la sal va a ser férrico. Ahora vamos a ver un ejemplo de la sal que se formaría con el ácido clorhídrico y el hidróxido férrico. Si tengo ácido clorhídrico y tengo hidróxido férrico, el primer nombre de la sal va a estar dado por el ácido. En este caso sería cloruro. De hídrico pasamos a uro. Y el segundo nombre de la sal va a estar dado por el hidróxido. Como es hidróxido férrico, el segundo nombre sería
férrico. Entonces, el nombre completo de la sal sería cloruro férrico. El primero viene del ácido y el segundo viene del hidróxido. El primero cambia de hídrico a uro y el segundo se mantiene tal como estaba en el hidróxido. Ahora que manejamos los conceptos básicos, vamos a pasar a la resolución de un problema. Vamos a trabajar con la siguiente consigna, la cual dice: plantear la ecuación química del bromuro de calcio y del sulfuro férrico. En este caso tenemos dos compuestos, vamos a trabajar primero con uno y después vamos a trabajar con el otro. Vamos a trabajar con la siguiente consigna, la cual dice: plantear la ecuación química del bromuro de calcio y el sulfuro férrico. Entonces tenemos dos compuestos y tenemos que plantear la ecuación de formación para cada uno. Vamos a comenzar con el primero, que es el bromuro de calcio. Vamos a analizar cada parte del nombre para poder determinar el tipo de compuesto que tenemos. El primer nombre es bromuro. Vemos que la raíz del nombre, brom, hace referencia a un no metal que sería el bromo. Mientras que el segundo nombre es de calcio, que hace referencia a un metal que sería el calcio. Cuando en el nombre de un compuesto tenemos tanto la base del nombre de un no metal, que sería el bromo, como la base del nombre de un metal, sabemos que estamos en presencia de una sal. Esto es algo que no ocurre en los demás compuestos. Por ejemplo, en hidróxidos, óxidos o hidruros solamente se hace referencia a un metal o a un no metal. Por ejemplo, óxido férrico sería óxido de hierro, ácido clorhídrico sería ácido de cloro y así sucesivamente. Es decir, se hace referencia a un metal o a un no metal. En las sales se hace referencia tanto al no metal como al metal. Entonces, si en un nombre tenemos dos elementos, uno metálico y otro no metálico, sabemos que es una sal. El inconveniente con las sales es que tenemos dos tipos, las hidrosales y las oxosales. Para poder diferenciar cada uno, vamos a hacer hincapié en el sufijo del primer nombre del compuesto. Entonces, vamos al primer nombre, es bromuro. ¿Cuál sería el sufijo de este nombre? Sería uro. Cuando el primer nombre termina en uro, sabemos que es una hidrosal. Entonces, cada vez que el primer nombre termina en uro, sabemos que es hidrosal. En cambio, si el primer nombre termina en ato o termina en ito, sabemos que es una oxosal. Bueno, ya sabemos que el bromuro de calcio es una hidrosal. Para que una hidrosal se forme necesitamos un ácido y un hidróxido. En este caso necesitaría el ácido bromhídrico. Recuerden que de uro pasábamos a hídrico. Y el hidróxido que voy a necesitar va a ser el hidróxido de calcio, ya que el nombre de la base se mantiene en la sal. Conozco los reactivos que necesito: ácido bromhídrico, hidróxido de calcio. Ahora tengo que formar a cada uno en cálculos auxiliares. Voy a escribir acá cálculos auxiliares, CA, y voy a formar a cada uno. Empezamos con el ácido bromhídrico. Es un hidrácido, por lo tanto necesito combinar al no metal, que sería el bromo, es diatómico, junto con hidrógeno. A la hora de formar el hidrácido escribíamos primero el símbolo del hidrógeno seguido por el símbolo del no metal, que es el bromo. Ahora voy a la tabla periódica y busco los números de oxidación de cada uno. El hidrógeno va a trabajar con +1,
que es el número de oxidación más común. En este caso vamos a trabajar con números de oxidación, pero ustedes pueden trabajar con valencia si quieren. El bromo, si vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar que tiene muchos números de oxidación. Más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. En este caso, como es un hidrácido, solamente puedo usar el número de oxidación menos 1. Hacemos el intercambio de valencias o de números de oxidación. El 1 del hidrógeno pasaría al bromo como subíndice, como es 1 no lo escribo. Y el 1 del bromo pasaría como subíndice del hidrógeno, como es 1 tampoco lo escribo. Recuerden que cuando escribimos los subíndices no tenemos en cuenta el signo del número de oxidación, solamente usamos el valor absoluto. Bien, esta sería la fórmula del ácido. Lo que voy a hacer es borrar estos números de oxidación. Recuerden que solamente los vamos a usar de guía, después los borramos. Y además le voy a agregar la sigla AQ. Esta sigla sirve para diferenciar los hidrácidos de los hidruros no metálicos porque tienen la misma fórmula. Ahora voy a formar el hidróxido de calcio. Para formar un hidróxido, primero tengo que formar el óxido básico. En este caso lo voy a hacer de forma directa y para eso voy a escribir primero el símbolo del metal, calcio, seguido del símbolo del oxígeno. Voy a ir a la tabla periódica y voy a ver qué número de oxidación tiene cada uno. Calcio solamente presenta el número de oxidación más 2 y oxígeno solamente presenta el número de oxidación menos 2. Bueno, vamos a ver que también puedo usar menos 1, pero solamente en casos particulares. Entonces ahora vamos a intercambiar los números de oxidación o valencias. El 2 del calcio pasaría al oxígeno, el 2 del oxígeno pasaría al calcio. Como ambos son múltiplos, debemos simplificar. En este caso yo los voy a borrar directamente. También. Al óxido le voy a agregar agua para poder formar el hidróxido. A la hora de escribir la fórmula del hidróxido, primero planteo la fórmula o el símbolo del metal y luego entre paréntesis el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo está formado por un oxígeno y por un hidrógeno. Y para finalizar la fórmula lo que voy a hacer es poner el número de oxidación o valencia del metal como subíndice del grupo oxidrilo. O sea que acá pongo un 2. De esta manera consigo la fórmula del hidróxido. Ahora que tengo ambas fórmulas voy a plantear la ecuación de formación de la sal. Tengo ácido bromhídrico y tengo el hidróxido de calcio. Y van a dar como resultado una sal y agua. Para que se pueda formar una sal, lo primero que tiene que ocurrir es la ionización del ácido y la ionización del hidróxido. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido se va a dividir en dos iones y que el hidróxido también se va a dividir en dos iones. El ácido se divide de la siguiente manera. Por un lado se va el hidrógeno y por el otro lado todo el resto de la molécula. En este caso solamente tenemos bromo. Y para la base pasa lo siguiente. Por un lado se queda el calcio y por el otro lado los grupos oxidrilos. Entonces, una vez que se dividen se forman iones. El hidrógeno va a tener carga más 1. Cuando tenemos un elemento, o un ion mejor dicho, formado por un solo elemento, la carga de ese ion va a coincidir con el número de oxidación que tiene el elemento. El hidrógeno veíamos que trabajaba con número de oxidación más 1. El bromo entonces va a tener carga menos 1 porque era el número de oxidación que estaba utilizando. Para la base vamos a ver que el calcio va a tener carga más 2 porque su número de oxidación es más 2. Cuando tenemos un ion formado por más de un elemento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el número de oxidación que usa cada elemento. El oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Sumamos esos dos valores
y el resultado de esa suma va a coincidir con la carga del ion. Menos 2 más 1 me da como resultado menos 1. Ahora que conozco la carga de todo el ion, borro estos números de oxidación. La carga va fuera del paréntesis porque afecta a todo lo que está dentro, ¿sí? Bueno, una vez que se forman los iones, lo que va a ocurrir es que estos se van a unir con otros. El hidrógeno es un catión, tiene carga positiva, es decir que no se puede unir al calcio porque el calcio también es un catión y también tiene carga positiva. Siempre se van a unir los que tienen cargas o signos opuestos. Por lo tanto, el hidrógeno podría unirse al bromo o unirse al grupo oxidrilo. No tiene mucho sentido que se vuelva a unir al bromo porque justamente se separó de él para que se dé la reacción. Por lo tanto, la opción que le queda es unirse al grupo oxidrilo. Entonces el hidrógeno se va a unir al grupo oxidrilo y de esa unión se va a formar agua. Tendríamos H2O. Tenemos dos hidrógenos, uno que viene del ácido y otro que viene de la base. Y tenemos un oxígeno que es el que viene de la base, del grupo oxidrilo. Por otro lado, el bromo, el ion bromuro, se va a tener que unir al calcio para formar la sal. A la hora de escribir la fórmula de la sal, primero ponemos el símbolo del metal y luego el símbolo del no metal. Todavía no sé si esta es la fórmula correcta, digamos que este sería como el esqueleto de la fórmula. Para saber si está bien formado o no, vamos a tener en cuenta los números de oxidación de cada elemento. El calcio tiene número de oxidación más 2. ¿Sí? Veíamos que hoy cuando se ionizaba, esa era su carga también. Y el bromo tiene número de oxidación menos 1. También veíamos que cuando se ionizaba, ese número de oxidación coincidía con la carga del anión que formaba. Para que una molécula esté formada correctamente, para que una molécula neutra esté formada correctamente, lo que tiene que ocurrir es que la suma de las cargas, o en este caso los números de oxidación de cada elemento, tiene que dar como resultado 0. Vamos a sumar estos dos números de oxidación y vamos a ver si esto ocurre o no. Tengo 2 menos 1 me da más 1. Esto quiere decir que la fórmula no es correcta porque no tengo una carga neutra. Para poder neutralizar las cargas, lo que tengo que hacer es aumentar el número de cargas negativas. Un método simple para corregir esto es el siguiente. Vamos a escribir el número de oxidación o la valencia del metal como subíndice del no metal y viceversa. En este caso, como el número de oxidación del bromo es menos 1, no voy a escribir al 1 como el subíndice del calcio porque su símbolo ya representa a un átomo, entonces no lo voy a escribir por eso. Vamos a verificar si lo que planteamos es correcto. Para eso vamos a multiplicar el subíndice de cada elemento por su número de oxidación. Para el calcio sería 1, por más 2 me da como resultado más 2. Y para el bromo sería de la siguiente manera: 2, que es la cantidad de átomos, multiplicado por menos 1, que es la carga, me da como resultado menos 2. Ahora sumo estos dos valores, 2 menos 2 me da 0. Esto quiere decir que la molécula es neutra y por lo tanto está formada de manera correcta. Borramos estas cargas y números de oxidación porque solamente lo íbamos a usar como guías. Otra cosa que voy a borrar son los iones que formé debajo de los reactivos. Cuando ustedes planteen la ecuación no hace falta que hagan esta ionización. Yo simplemente lo utilicé como una herramienta que me servía para explicar de una forma más sencilla el proceso, pero no hace falta que ustedes lo hagan. Y esta sería la ecuación completa, pero todavía me falta un paso que es verificar si está balanceada o no, y en el caso de que no lo esté, corregirlo.
Para eso vemos si coincide la cantidad de elementos que tenemos en reactivos con la que tenemos en productos. Voy a hacer acá una pequeña tabla para ver si eso se da o no. Tenemos por un lado los reactivos, por otro lado los productos. En reactivos tengo un hidrógeno en el ácido y 2 en la base, en total son 3. En productos tengo solamente 2 que están en el agua. El bromo en reactivos aparece una vez y en productos aparece 2 veces en la sal. El calcio aparece solo una vez en reactivos y solo una vez en productos. El oxígeno aparece 2 veces en reactivos y solamente una vez en productos. Vemos que la cantidad de hidrógeno, la cantidad de bromo y de oxígeno no coincide. Con que un solo elemento esté desbalanceado, toda la ecuación pasa a estar desbalanceada. ¿Sí? Todos los elementos tienen que estar balanceados para que la ecuación lo esté. Vamos a plantear entonces el balanceo de la ecuación. Para balancear la ecuación de formación de una sal les propongo el siguiente método. Vamos a tratar de hacer coincidir la cantidad de oxidrilos con la cantidad de hidrógenos. ¿Por qué queremos que coincidan estas dos cantidades? Porque hoy veíamos que con un hidrógeno y un oxidrilo formábamos una molécula de agua. Entonces, estos dos valores deben coincidir para que se forme el agua, ¿no? En la base tengo 2 oxidrilos, pero en el ácido tengo solamente un hidrógeno. Entonces tengo que aumentar la cantidad de hidrógenos del ácido. Para eso voy a agregar un coeficiente 2 delante del ácido. Recuerden que el coeficiente multiplica los elementos que están por detrás. Entonces tengo 2 hidrógenos y tengo 2 oxidrilos. Si tengo 2 hidrógenos y tengo 2 oxidrilos, entonces voy a poder formar 2 moléculas de agua. Agrego el coeficiente 2 delante del agua. Ahora vamos a verificar si la ecuación está correctamente balanceada o no. Ahora, de hidrógeno en reactivos tengo 2 en el ácido y 2 en la base, son un total de 4. Y en el producto tengo 4, 2 por 2, 4. Entonces el hidrógeno está bien balanceado. Ahora voy al bromo, en reactivos tengo 2 y en productos sigo teniendo 2. Entonces ahora sí está balanceado. El calcio tengo 1 en reactivos y 1 en productos, sigue balanceado. Y para el oxígeno tengo 2 en reactivos y tengo también 2 en productos, o sea que también está balanceado. Con esto termino de balancear toda la ecuación y digo que está correcta. Para el siguiente compuesto, que va a ser el sulfuro férrico, primero voy a borrar esto que planteé, voy a dejar únicamente la ecuación balanceada y voy a seguir el mismo proceso, pero esta vez un poco más rápido por una cuestión de duración del video. Vamos a continuar con el siguiente compuesto, que es el sulfuro férrico. Voy a proceder de la misma manera que en el caso anterior. El primer nombre hace referencia al azufre, porque es sul, y el segundo nombre al hierro, que es fer, que viene de ferrum. Entonces, como tengo el nombre del no metal y de un metal en el mismo compuesto, sé que es una sal. En este caso, el primer nombre termina en uro, por lo tanto sé que es una hidrosal. Entonces, para formar una hidrosal voy a necesitar de un hidrácido, lo voy a saber a partir del primer nombre. En este caso sería ácido sulfídrico. Acuérdense que de uro pasábamos a hídrico. Y el hidróxido va a ser el hidróxido férrico. Se mantiene tal cual como aparece en el nombre del hidróxido.
Ahora que tengo ambos reactivos, voy a plantear la ecuación de formación de la sal. Tenemos el ácido sulfídrico que reacciona con el hidróxido férrico y van a formar una sal junto con agua. Recordemos que el ácido se divide de esta manera y la base de esta manera. Y tengamos en cuenta que los hidrógenos del ácido se iban a unir con los oxidrilos de la base para formar agua. Y que el metal de la base se iba a unir al no metal del ácido para formar la sal. Esta sería la base o el esqueleto de mi fórmula. Voy a ver si es correcta o no, teniendo en cuenta los números de oxidación. El hierro trabaja con +3, el azufre con -2. Si sumo estos dos valores no me da 0, eso quiere decir que la fórmula todavía no está completa. Para que esté completa voy a hacer el intercambio de los números de oxidación o valencias. El 3 del hierro va a pasar al azufre como subíndice y el 2 del azufre va a pasar al hierro como subíndice. Voy a verificar si está bien la fórmula o no. Entonces multiplico 2, que es la cantidad de hierro, por +3, que es su número de oxidación. Esto me da +6. Esa sería la carga que aportaría el hierro en la sal. Para el azufre tengo 3 átomos y cada azufre tiene 2 cargas negativas. Entonces hago 3 por -2 y el resultado me da -6. Esa sería la cantidad de cargas negativas que aportaría el azufre. 6 menos 6 me da como resultado 0. Eso quiere decir que la fórmula es correcta. Bueno, ahora voy a borrar estos números de oxidación y voy a quedarme solamente con la fórmula. También voy a borrar estas divisiones. Y por último lo que me queda es el balanceo. Voy a verificar primero si la ecuación está balanceada o no. Puedo darme cuenta que no está balanceada porque en reactivos tengo solo un hierro y en productos tengo 2. O por ejemplo en reactivos tengo un azufre y en productos tengo 3. Recuerden que con que solo un elemento no esté balanceado hace que toda la ecuación no lo esté. Voy a empezar con el balanceo. Para eso, ¿se acuerdan que íbamos a hacer coincidir la cantidad de hidrógenos con la cantidad de oxidrilos? En este caso tengo 2 hidrógenos y 3 oxidrilos. Como uno es un número par y el otro es impar, lo que conviene en este caso es buscar el múltiplo común entre ambos. El múltiplo común entre 2 y 3 es 6. Voy a tratar entonces de tener 6 hidrógenos y 6 oxidrilos. Para tener 6 hidrógenos debo agregar un coeficiente 3 delante del ácido. 3 por 2 me da 6. Y para obtener 6 oxidrilos debo agregar un coeficiente 2 delante de la base. 2 por 3 me da 6. Entonces si tengo 6 hidrógenos y 6 oxidrilos voy a poder formar 6 moléculas de agua. Vamos a verificar si este balanceo es correcto o no. Empezamos con el hidrógeno. Tengo 6 en el ácido más 6 de la base son 12. Y en los productos tengo 6 por 2, también 12. Azufre, tengo 3 en reactivos que están en el ácido y otros 3 que están en la sal en los productos. Hierro, tengo 2 en reactivos que están en la base y otros 2 en productos que están en la sal. Por último, oxígeno, tengo 6 que están en la base y otros 6 que están en el producto formando parte del agua. Entonces todos los elementos están balanceados, eso quiere decir que la ecuación está balanceada. Bueno, ahora voy a borrar un poco esto que hice acá y voy a pasar en limpio la ecuación. Tengo las dos ecuaciones que me pedía la consigna. Con esto cerramos el video y espero que les haya sido útil.